día a todos nuestros televidentes cristianos. Hoy tenemos una nueva invitada, una invitada que había sido prometida en nuestro programa anterior. Y su nombre es Oristela Pérez, de Colombia, de la parte Codazzi Cesar. Amén. De Codazzi Cesar, ahí no hay pierde. Oristela sí. Pérez es la actual mujer de Dios que lleva la intercesión en nuestro ministerio de Dios. Cuando ustedes escriben por una oración, ustedes preguntarán, pero ¿quién será quien está dirigiendo la oración en ese ministerio para que oren por mi vida? Bueno, es Oristela Pérez. Oristela, ¿hace cuánto estás en Japón? Hace 6 años que llegué aquí a Japón. Pero ya de conocernos tenemos... 13 años de conocernos ya, porque llegué a la casa de la pastora en Colombia a ayudarla con los niños. Pero ahora el Señor me tiene nuevamente otro trabajito. Oristela, cuando tú llegaste a nuestro hogar, ¿ya eres cristiana? Sí, ya era cristiana. ¿Conocías a Cristo? Conocía a Cristo. ¿Conocías la palabra de Dios? Sí, conocía la palabra de Dios, pero diría que no la conocía exactamente, porque era una cristiana, diría yo, más de esas que van los domingos a la iglesia y sale de la iglesia otra vez, pero sin ese entendimiento, sin esa sabiduría, sin esa claridad de lo que es verdaderamente, lo que es nuestro Padre, el Señor, conocerlo verdaderamente a Él. No tenía esa claridad. Oristela, y cuando viajas a Japón y vienes con nosotros a nuestro hogar, ¿viniste con una promesa de Dios? Sí, vine con una promesa del Señor. Él me dijo que Él me enseñaría, Él me instruiría y me guiaría, pero había hasta una amiga y me dijo, pero ¿cómo? Si vas a Japón, ¿cómo te va a enseñar el Señor si no tienes tu idioma? Y yo dije, bueno, Él me dio esa palabra, yo confío en Él y Él sabrá a quién pondrá y quién me enseñará. Lo que menos pensaba era que la persona que me iba a enseñar la tenía ahí mismo cerca, que es la pastora Janet Díaz. Pero cuando estábamos en Colombia, por ejemplo, cuando estaba yo enseñando en Colombia, ¿no había esa inquietud de tu parte o no había el tiempo? ¿Qué era lo que hacía que en ese tiempo no estabas muy vinculada con el ministerio? En ese tiempo no estaba vinculada con el ministerio porque como en Colombia hay muchísimas iglesias y yo asistía a una iglesia, no prestaba mucha atención a lo que usted hacía, sino que yo salía todos los domingos para mi iglesia. Pero entonces el Señor te trae a Japón y aquí tienes que estar permanentemente conmigo y tenías que acompañarme a predicar y a llevar todos los instrumentos que tocaba llevar para el grupo, para enseñar. Y empezó el Señor a afinar tus oídos. Empezó el Señor, como dijo, ¿no? Como me prometió, a enseñarme. Entonces sí, verdaderamente fue cuando verdaderamente empecé a conocer lo que era el Señor, porque empecé a conocer su palabra. Y su palabra es como es la que cambia, es la que transforma. En realidad todo este tiempo que he estado con la pastora me ha enseñado la palabra del Señor. Y esta palabra ha cambiado mi vida, porque mi vida, lo que es ahora, no era antes. Pero bueno, yo creo que así como yo me impacto, ¿no? De, por ejemplo, que una persona llega a nuestra casa a servirnos, digamos, con nuestros niños, y el Señor empieza a transformarla con la palabra y termina siendo la intercesora del ministerio, para mí es impactante. Sí, ¿no? Sí, porque en realidad para mí también es impactante. También, para mí también fue increíble ver que verdaderamente la palabra de Dios cambia y transforma, pero cuando esta palabra es viva, cuando esta palabra se vive en uno mismo y que esta palabra es entendida, revelada, que te la enseña y que se dedican verdaderamente a enseñarte a conocer a nuestro Padre Celestial. Tremenda predicadora, yo creo que más que intercesora, predicadora. Oristela, cuando llegaste a nuestra casa, ¿hubo algo que te haya impactado el vivir con nosotros? Bueno, en realidad lo que me impactó es eso, ¿no? Encontré una familia que verdaderamente lo que busca y anhela es la palabra del Señor. Eso fue lo que a mí me impactó
en esta familia. Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿en qué momento llega el ministerio de intercesión a tu vida? El ministerio de intercesión llega a mi vida cuando yo en realidad se me presentó un problema. Bueno, era un problema que lo tenía desde mucho antes, pero que no había salido a la luz, no me había enfrentado todavía con ese problema. Cuando este problema surge y sale, que fue un problema que tuve yo con mi hija, Erika se llama ella, y yo a Erika la dejé con mis padres. Ella no se crió conmigo, sino que se crió con ellos. Cuando ya ella estaba adulta, que regresó a donde yo estaba, que ya vivía con nosotros, teníamos muchos conflictos y muchos problemas porque nosotros no podíamos dialogar. Yo sentía temor y miedo a hablarle porque no sabía con lo que ella me podría salir, decirme a mí. Y me imagino que lo mismo pasaba con ella. Era que vivíamos en la misma casa, pero nosotras no teníamos en realidad una comunicación. Era más bien como monosílabos que dice uno, medio para poderse medio entender, pero no teníamos una relación. Maristela, o sea, tú tuviste tu hija muy joven, ¿no? ¿A qué edad Sí. nació tu hija? Mi hija nació cuando yo tenía 17 años. Eras madre soltera. Sí. Y tú dejas a tu hija con tus padres y te vas para otra ciudad a trabajar. Exacto. Y tu hija crece, pero crece alejada de ti. Y creció con mucho resentimiento y con mucha... Sí, ella tenía mucho resentimiento hacia mí porque no ella entendía por qué no la habías comprendía abandonado. y no entendía por qué yo la había dejado. En realidad yo era joven y tenía una abuela y mi abuela se había pegado muchísimo a ella. Pero entonces cuando yo me vine, mi padre y mi abuela me decían que si yo me la traía, mi abuela se podía morir. Entonces la dejaste con tus padres. Para mí como que en ese momento fue más fácil, claro. No sé, y la dejé, pero entonces fue transcurriendo el tiempo, los años, y pasó, y creció. Y creció. Cuando mi abuela murió, yo fui por ella, porque eso había sido lo que me había dicho, pero pasó muchos años, ya ella tenía 7 años, cuando yo fui y regresé a buscarla. Pero ella regresó conmigo y nada más estuvo 1 año conmigo. Al año ella dijo que quería ir de vacaciones a la casa. Yo la mandé, pero no sé qué dijo ella o no sé qué fue. Cosa fue que cuando yo regresé a buscarla a ella, mi madre y mi tía no dejaron que me la trajera porque ella no quería venir. Y así fue transcurriendo. Digamos que hubo muchos inconvenientes para que se reunieran nuevamente. Sí. Cuando vienes a Japón, todavía no estabas viviendo con tu hija. Sí, ya vivíamos porque... Se habían acercado un poco. Nos habíamos acercado un poco. Ella había vuelto y ya estaba viviendo con nosotros. Ok. Y por ejemplo, cuando llegas a Japón y comienza, digamos, tu hija como a reclamarte, como mamá, ¿por qué me dejaste? Mamá, ahora, ¿por qué te vas tan lejos? ¿Eso fue, digamos, lo que más te acercó al Señor para que te solucionara ese inconveniente? Sí, porque como vivía con mi hija Erika y mi segunda hija Karina, ellas se quedaron en Colombia y yo me vine, entonces surgió un problema entre las dos. Entonces cuando surgió ese problema, mi hija Erika, que es la con la que tenía el problema, ella me llama y me dice... Y entonces yo le dije, pero yo no estoy en Colombia, yo no sé quién me dice la verdad. Entonces ella me dice, no, porque como tú no me quieres a mí, sino es a Karina, entonces tú quieres a esa Karina y le crees a ella. Entonces yo le dije a ella, no es que le crea a ella ni a ti, porque en ese momento yo estaba en medio de las dos, todas dos eran mis hijas, pero la una decía que yo no la quería, pero no era así. Pero entonces estaba en ese momento y yo lo único que vi, el recurso que vi en ese momento fue decirle, bueno, entonces tendrás que esperar hasta que yo regrese para que arreglemos ese problema. Pero lo que no te encontrabas tú es que había alguien que te lo podía arreglar aunque tú no regresaras. Exacto. En ese momento cuando yo a ella le dije eso, yo quedó eso en mi cabeza y yo decía, ¿y qué hago yo ahora en estos momentos?
Entonces lo que se me vino, y en vista de ver que la pastora oraba y que ya yo estaba caminando con la palabra y la entendía más, y la pastora oraba y ella decía, porque ella dice las cosas del Señor con una convicción que convence a uno mismo a creer en esta palabra. Entonces ella decía que Dios todo nos lo puede solucionar. Entonces yo dije, bueno, yo tengo este problema, yo no lo puedo solucionar. En este momento estoy hasta muy lejos, porque hasta creía, ¿no?, que si yo estaba, yo podía solucionar el problema, pero lo que yo no entendía y comprendí después, que no necesariamente nosotros tenemos que estar en ese lugar para poder solucionar los problemas, porque quien nos soluciona los problemas es Dios. Entonces, cuando yo entendí que Dios era el que me solucionaba los problemas, entonces yo dije, bueno, entonces yo haré lo mismo que veo que hace la pastora: orar, ayunar y pedirle y implorarle al Señor que me perdone. Entonces yo comencé con la guía de la pastora a ayunar y a interceder, diría yo, porque en esos mismos momentos la misma desesperación que yo tenía, que veía que no podía, entonces yo derramé mi alma, mi corazón, me humillé ante el Señor y empecé a implorarle y a pedirle que me perdonara, que pusiera amor en mi corazón y pusiera amor en el corazón de ella, y que ella también pudiera perdonarnos, no únicamente a mí, sino a sus hermanos también, porque ella también tenía mucho resentimiento contra ellos. Y el Señor te escuchó con su misericordia, con su amor, y hizo el milagro maravilloso. Sí. Y comenzó el Señor, tu hija conoció también al Señor y sí, porque, fue algo precioso. Sí, porque en el momento en que yo empecé a orar, el Señor trabajaba en mí, pero también trabajaba en ella en Colombia. Yo no lo sabía, pero el Señor sí. Pero cuando yo empecé a orar, ella estaba allá en Colombia, de pronto ella iba en un bus y se sintió mal, y entonces ella se bajó del bus, pero el Señor justamente la bajó enfrente de una iglesia, y ella entró a esa iglesia y ella empezó también a pedirle al Señor, y ella dice que en ese momento el Señor empezó a trabajar en ella. Maravilloso, el Señor es maravilloso. Yo creo que verdaderamente lo que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios tiene que aprender es a confiar en un Dios que tiene poder. Si nosotros le llevamos a nuestro Señor las inquietudes y lo hacemos a la manera en que tú lo hiciste, derramando el alma, humillándote delante de Dios, reconociendo que Él tiene poder, que su espíritu se mueve como Él quiere, entonces podemos llevarle cualquier situación, cualquier situación. A mí me han escrito padres que me dicen que sus hijos viven en Japón, otros me dicen que viven en otra nación, que tienen conflictos, que están sufriendo. Yo te diría, haz lo que hizo la hermana. Entrégale esa situación a Dios y Él es el que lo puede solucionar, Él es el que te puede ayudar. Pero volviendo un poco acá, ya sabemos que el Señor hizo ese tremendo milagro con tu hija. Quiero que nos enfoquemos más en lo que Dios ha hecho en ti, digamos en el ministerio de intercesión. Empiezas a interceder, ves que Dios puso la mano en tu hija, te das cuenta del poder de Dios y comienzas a creerle. Sí, comienzo a creerle porque vi respuestas inmediatas del Señor. Lo importante es creerle, que cada palabra que Él nos dice, nosotros la creamos. Y si Él nos dice a nosotros que Él nos ayuda, que Él nos perdona, y nosotros creemos eso, inmediatamente nosotros tenemos respuesta del Señor. Porque lo importante es poner esta palabra en obra, ponerla en práctica, vivirla uno mismo, creerla, tener esa fe de que ese Dios que nos creó nos mantiene. Cada una de estas palabras que dice aquí, cada promesa que dice Él aquí en esta Biblia se cumple. Yo creo que si tus familias te ven, si tus hijos te ven, se van a impactar porque, Oristela, tú eres una mujer que no hablaba. Sí. Eras muy callada y casi que tus palabras no salían de tu boca. No, la verdad que sí, porque yo era una persona que, como también no me crié sola porque mi madre trabajaba y nos dejó en manos de nuestros tíos, fui una persona que yo no hablaba con nadie y siempre que tenía un problema lo resolvía sola.
era una persona que hablaba muy poco. Tímida, temerosa. Y estaba encerrada en sí misma. Pero ahora predica a tu familia por Skype, te oigo hablando con ellos. Ahora la mayoría de tu familia ha llegado a Cristo por ti. Sí, así es. El Señor verdaderamente ha sido un privilegio para mí que el Señor me haya enseñado, me haya sacado de esa condición donde yo vivía encerrada en sí misma, donde yo ahora verdaderamente pueda hablar del Señor y pueda llevar una palabra de Él o pueda interceder por alguna de aquellas personas que necesitan, porque como yo sé que ese Dios responde y cada oración que nosotros hacemos es respaldada por Él, porque si nosotros creemos en Él, Él respalda todas las oraciones que uno le hace a Él con todo el corazón y con toda fe. Y por esa fe que empezaste a desarrollar tan hermosa, tan preciosa en tu corazón, en tu alma, es cuando Dios te pone en este ministerio para que seas la persona que intercede por todos aquellos que escriben pidiendo oración. Ori, cuéntanos, cuando las oraciones llegan al computador, las imprimo y te las entrego. Y luego que empezamos a orar, cuéntanos un poco de la intercesión, cómo funciona, cómo lo haces para esos hermanos que escriben. Pero verdaderamente cada petición que llega a nuestras manos, nosotros tenemos un horario, por ejemplo, con la pastora en la mañana, que es de 7 de la mañana hasta el tiempo que el Señor nos ponga en ese momento. Intercedemos por cada uno de ellos, por cada petición que llega. Yo personalmente después por las tardes o muchas veces en la hora en que el Señor me levanta, y yo me levanto y sigo intercediendo, y en el momento en que el Señor me está utilizando para alguna oración, en ese momento siempre yo intercedo por cada una de esas peticiones que llegan. ¿Te acuerdas en particular de alguna petición de las que te han llegado? Por ejemplo, de la hermana María, que tiene cáncer. Por ella estamos intercediendo y estamos pidiéndole al Señor. ¿Por alguien más en particular? También por la hermana Sara, que también ha pedido un hijo que no puede tener. También intercedemos por ella para que el Señor le pueda mandar ese bebé que ella anhela. Amén. Le doy gracias a Dios por una persona como tú, que el Señor nos ha puesto en nuestro ministerio, la cual ha sido enseñada, formada para que crea, para que viva la palabra de Dios, y verdaderamente, así como ella da testimonio, yo también doy testimonio de que es una sierva de Dios consagrada al Señor. Oristela, cuéntame un poco de las intercesiones digamos, del ministerio de intercesión. Oras por esas peticiones que llegan, pero también el Señor pone sueños y visiones al intercesor. ¿Cómo es el ministerio de intercesión? Bueno, el Señor muchas veces le pone a uno visiones de personas que están en alguna dificultad, y cuando el Señor nos pone a nosotros esa visión, nuestro deber es inmediatamente ir a interceder por esa persona que está en esa dificultad. Pero, ¿cómo son esas visiones? Las visiones son claras. Nos manda imágenes de personas que están en tal situación. Por ejemplo, a mí me ha dado, por ejemplo, visión de una niña que estaba en peligro y que unos hombres la perseguían para hacerle daño. Inmediatamente las imágenes son claras, eso se le queda a uno grabado, la imagen de esa persona, que si uno la llega a ver, uno reconoce tan claro que se puede reconocer la cara. Son claras. Como hay muchas veces otras que no las ve uno claras, pero sí sabe lo que tiene que hacer. Y que comienza a interceder inmediatamente por eso, sin saber quién es, ni a dónde está. Ni a dónde está. O sea, el Espíritu Santo muestra una persona que está en peligro, de pronto dice, Dios no me ayudó, Dios no me vio, pero Dios está tomando eso y se lo está poniendo a un intercesor para que clame ese intercesor por eso. Sí, no únicamente a un solo intercesor, como me lo pone a mí, se lo pone a muchos otros intercesores que hay en el mundo para esa situación. Y luego, ¿hay otra forma de que llegue la información a ti? Sí, por sueño, ¿no? También por sueño. El Señor también por sueño, también, y las imágenes también en sueños son claras, y es claro lo que Él nos dice y nos muestra, y entonces uno sabe lo que tiene que hacer.
La verdad es que tú has intercedido mucho por nuestro ministerio, porque ataques hemos tenido muchos, pero siempre hemos salido en victoria porque Dios ha puesto ese regalo tan especial. Yo pienso que todo ministerio tiene intercesores que Dios pone para cuidar la obra. Por supuesto, porque es necesario la intercesión, la oración es importante. La oración mueve montañas. Sí, quita los obstáculos, quita los adversarios. Y como el Señor dice, que la pelea no la hacemos nosotros, sino es Él. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es orar. Orar. Cuando entonces la intercesión recibe por visión, recibe por sueños, recibe peticiones, y la intercesión es llevarle delante del trono de Dios esas peticiones para el pueblo. Para el pueblo, sí. Lo mismo, el Señor también te habla por la palabra, ¿no? Tú estás intercediendo y tú estás orando y el Señor te da palabra y intercede. Por ejemplo, a mí traigo, por ejemplo, aquí esta inquietud que el Señor me ha puesto, ¿no? Por ejemplo, Él dice que está enojado con su pueblo, está enojado con los pastores, está enojado con sus príncipes, porque el día de reposo verdaderamente lo han profanado. Y entonces en su palabra dice en Ezequiel 22:8, dice: mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. El Señor está muy enojado porque Él dice, su día de reposo es el día en que nosotros nos congregamos, es el día en que nosotros vamos buscando una palabra especial del Señor que Él nos tiene ese día. Pero en realidad sus pastores, sus príncipes, se han olvidado verdaderamente de llevar la palabra del Señor, porque el Señor nos mandó fue a llevar esa palabra para que su pueblo sea entendido, su pueblo sea sabio. Pero los pastores ahora y todos se han dedicado a hablar más de sus propias concupiscencias, de sus propios corazones, llevar fábulas al altar del Señor, que predicar esta palabra. Esta palabra es la que el Señor mandó, porque esta palabra es la que el Señor mandó para que su pueblo cambie, para que su pueblo sea transformado, para que su pueblo tenga sabiduría, tenga entendimiento, para que esta palabra sea la que los salve a ellos de cualquier condenación, de cualquier problema. Esta palabra, ellos recurran a esta palabra, porque esta es la palabra que Él mandó para liberarnos, para hacer nosotros libres. Pero no están predicando esta palabra. Esta palabra se han olvidado de ella y por eso el Señor está muy enojado. También está enojado con las naciones, con sus hijos, porque no se han dedicado verdaderamente a buscar esta palabra, sino que se conforman con lo único que le dan en el día de reposo. Y en el día de reposo no están dando ahora mismo nada. Y entonces, ellos no se dedican a buscarlo. Y entonces esto es lo que este ministerio está haciendo. Por eso está llevando esta palabra clara, contundente para cada uno de ellos, que se prepare, porque cada uno de nosotros estamos en obligación de escudriñar esta palabra, aprender esta palabra para poder ser nosotros salvos, libres. Entonces, sí, por ejemplo, el Señor nos había advertido que venía un tiempo de apostasía. Es que esto, si ha cogido desprevenido a muchos, es porque no conocen la Escritura. El Señor dijo que para el tiempo final venía la apostasía y que nosotros teníamos la obligación como cristianos de buscar la palabra. Yo creo que ese enojo del Señor es un enojo verdaderamente real, porque está escrito aquí en la Escritura que nosotros debemos buscar la voz de Dios, grabarla en nuestro corazón y sea ella la que nos guía. Pero cuando llegas a una iglesia donde están haciendo mercadería con el Espíritu Santo, y hay muchas de estas que hacen mercadería con el Espíritu Santo de Dios, hacen que el pueblo pacte, le sacan al pueblo el dinero y el pueblo está ciego, verdaderamente que viene un enojo santo, porque no, lo que pretendemos en este ministerio es que llegue una palabra clara, una palabra verdadera a la gente, al pueblo de Dios, para que verdaderamente sea libre. Ya es un pueblo salvo, pues ya recibió a Cristo, pero tiene que ser un pueblo libre, con conocimiento, con verdad. Yo creo que este mensaje que has dado de parte de Dios
es un mensaje que todos debemos recibir con humildad. Y si vas a una iglesia donde sabes que te están engañando, donde sabes que no está la verdad, por favor, huye y busca al Señor. Porque Él no nos mandó a buscar hombres, Él nos mandó a buscar la palabra. Yo creo que el enojo es tanto con los que engañan como los que se dejan engañar. Exactamente. Él está enojado también con cada uno de sus hijos porque ellos en realidad no se han dedicado a buscar ellos mismos la palabra, y la palabra está escrita aquí para cada uno de nosotros. El Señor dice que si nosotros lo buscamos, Él nos revela todas sus promesas, todo lo que está aquí nos lo da. Entonces es una obligación nuestra. Pero, discúlpame, tal vez las ovejas pensaban que la obligación era del pastor y que ellos solamente se sentaban a recibir. No, no es únicamente la obligación del pastor, porque el día de reposo es un día que el Señor nos manda una palabra especial para enseñarnos, pero la obligación nuestra el resto de la semana es buscarlo, es nosotros mismos buscar para que el Señor mismo nos hable, porque el Señor dijo en Oseas 4:6 dijo que su pueblo había perecido por falta de conocimiento. Entonces nosotros, si no nos están dando ese conocimiento en las iglesias donde nosotros nos estamos congregando, es nuestro deber buscarla cada día aquí, porque aquí está para cada uno de nosotros, no es específicamente para una sola persona, es para todos sus hijos. Amén. Yo creo que más te ha dado también el don de la predicación y de la enseñanza. No sé, pero como he tenido una pastora que en realidad me ha enseñado, porque todo lo que sé, que cuando Dios dijo que me prepararía a través, bueno, en ese momento no sabía que era ella, pero a través de la pastora me ha preparado, me ha enseñado, y lo que ella me ha enseñado es la palabra de Dios. Amén. Y ahora esa palabra que está en tu corazón, que está grabada y que veo que sale con fuego, esa palabra tiene ahora que multiplicarse en muchas personas. Tienes que llevar el pan de vida a muchas personas. Ahora eres un siervo que ya podemos mandar también a diferentes hogares para que lleves la unción, la gracia, la oración, la palabra, el poder, el fuego y el avivamiento del Espíritu Santo de Dios en los corazones. ¿Ya estás lista? Bueno. Cuando el Señor dice prepara y envía, ya estás lista. Entonces, Oriestela, verdaderamente yo estoy muy, muy contenta con lo que Dios ha hecho en tu vida. Todas las personas que pasen a nuestro alrededor deben salir impactadas por el poder de Dios, deben salir transformadas por el poder de Dios. Yo tengo ese compromiso en mi vida, todos los que pasan por mi vida son impactados por el poder de Dios, y ahora es tu compromiso. Amén. Todos los que pasen por tu vida serán impactados con el poder de Dios. Y ahora, Oriestela, ¿qué opinas de nuestro programa ministerial Convierte tu casa en un altar? Pues yo diría que es importantísimo, porque en realidad el primer ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros es nuestra familia. Por ejemplo, las personas que tienen esposos, su esposo, sus hijos. Ese es el primer ministerio, porque nosotros tenemos primero que empezar a dar en casa, porque si nosotros no podemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, mucho menos podremos salir a dar afuera. ¿Tú te imaginas un pastor que gana todo el mundo afuera y pierde a sus hijos? Terrible. Terrible. Dios nos guarde. Sí. Primeramente en casa, pero no solamente hablando, Sí, no, sino con el testimonio. Con el testimonio. El testimonio es el que cambia a tus hijos. Cuando tus hijos te ven que lo que dices no solamente es porque lo hablas de la boca, sino que lo vives, entonces tus hijos creen en Cristo. Por eso tenemos que vivir un evangelio sincero. Un evangelio limpio y transparente. En realidad lo que tenemos que buscar y vivir es esta palabra que el Señor nos ha dado, y que afortunadamente somos privilegiados, porque Él dice que Él no es únicamente un Dios solamente de cerca, sino también de lejos. Amén. En su palabra en Jeremías 23:23 dice, Amén. Bueno, tenemos una predicadora. Próximamente yo creo que ya no me van a necesitar aquí en el canal. Claro que sí lo necesitamos, porque pastores como usted son muy pocos que nos enseña y que verdaderamente se toma el trabajo con cada uno de nosotros cuando llegan a sus manos de cambiarnos y de transformar nuestra vida. Bueno, pero dame la palabra, ya me dejaste inquieta. Jeremías 23:23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?
dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Desde muy lejos. O sea, ese Dios que actuó desde muy lejos, estando en Japón y actuó en Colombia, ese es el Dios que crees. Y también el Dios de cerca. Claro, yo creo en ese Dios de cerca y creo en ese Dios de lejos, porque en realidad lo que ha hecho conmigo y mi hija no solamente lo hizo de cerca, sino de lejos. O sea que esos que están en diferentes naciones, que van a empezar a convertir su casa en un altar bajo este ministerio, bajo esta cobertura, Dios que está lejos físicamente también estará muy cerca de ellos. Claro, siempre cerca de ellos está el Señor, está con cada uno de nosotros en cada momento de nuestras vidas. Él está ahí, cerca, lejos, donde nosotros estemos, Él está con nosotros. Bueno, entonces yo quería presentarle a todos los que van a empezar a hacer su casa un altar, que conocieran a la intercesora que está orando por cada petición, para aquellos padres que escriben por sus hijos, por las esposas que piden por sus esposos, por aquellos que piden por sanidad. No crean que envían un email y es olvidado, es un email que es impreso, es colocado en un lugar donde oramos y clamamos a Dios, porque el don de intercesión es el que Dios da, y cuando le da el don de intercesión a un líder, a un siervo, a una oveja de Él, a un hijo de Él, le da también la gracia para oír todas las oraciones que coloque dentro de su trono. Así que estoy segura, cuando estamos clamando por estas oraciones que llegan, que el Señor está actuando desde en aquellas casas que están lejos, pero está actuando muy cerca el Señor. Sí, así es. El Señor actúa cerca de cada uno de ellos y escucha sus oraciones. Y si ellos están pidiendo con fe y con un corazón contrito y humillado ante el Señor, claro que el Señor responde sus oraciones. Amén, amén, estamos de acuerdo. Bueno, y una palabra para todos los televidentes, bueno, para todos los cristianos que ya comienzan a tener en su casa un altar. Lo importante que yo les diría sería que buscaran esta palabra, porque esta palabra es viva, esta palabra es eficaz y esta palabra hace lo que el Señor quiere que haga en cada uno de nosotros. Que busquen esta palabra y que no únicamente la lean, sino que la vivan, que la hagan suya propia, para cuando sus problemas vengan, esta palabra enseguida brote, que esto es lo único que los va a salvar del mal. Bueno, ya escucharon, a mí solamente me queda decirles muchas bendiciones, que Dios guarde a todos nuestros televidentes cristianos amigos, a todas nuestras ovejitas virtuales, como yo les llamo, porque son ovejitas nuestras que guardamos en nuestro corazón y que tenemos con nombre propio en todos nuestros documentos para orarle al Señor, que es un Dios no solamente de lejos, sino también un Dios de cerca. Es un Dios que está en cada momento, que está en cada lugar, que está en los corazones de todo su pueblo. Dios los bendiga, Dios los guarde, y próximamente tendremos más testimonios de este ministerio. Dios los guarde.